Y bueno, vamos a comenzar con la clase. El día de hoy vamos a ver el tema teoremas del triángulo. Este tema viene en la página 80 de su libro, que es continuando con la lección 1 que comienza en la página 79. Me gustaría que le dieran una leída antes de comenzar aquí. Ustedes ya saben lo que es un triángulo, entonces no habría que meternos en esos temas. Bueno, primero vamos a ver qué es un teorema. Un teorema es una proposición que partiendo de un supuesto afirma una verdad no evidente por sí misma, por lo tanto deben ser demostradas. Y bueno, vamos a ver los teoremas de los triángulos. Entonces, un teorema va a ser una verdad absoluta sobre un tema, en este caso de los triángulos. El teorema más famoso quizás es el teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo deben de conocer. Vamos a ver 8 teoremas de los triángulos, 8 verdades de los triángulos que aplican siempre en los triángulos. Primero vamos a ver qué es un ángulo. Y bueno, para los triángulos existen ángulos internos y ángulos externos, como ustedes lo pueden ver. La suma de un ángulo interno y un ángulo externo en uno de los vértices siempre va a dar 180 grados. Entonces, ese es el primer teorema. El primer teorema nos dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces tenemos un ejemplo donde mide un ángulo 3x, otro ángulo 5x y el tercer ángulo 4x. La suma de esto nos va a dar 180 grados. Entonces, si la suma de estos ángulos da 180 grados, la ecuación queda 3x más 4x más 5x es igual a 180. Sumamos las x, son términos similares, entonces nos dan 12x es igual a 180. X es igual a 180 sobre 12, pasando el 12 dividiendo. Entonces, si dividimos 180 entre 12, nos da como resultado 15. X es igual a 15. Por lo tanto, el ángulo que dice 3x, ese ángulo mide 45 grados. El ángulo que dice 4x, ese ángulo mide 60 grados. Y el ángulo que dice 5x, ese ángulo mide 75 grados. Y si sumamos estos ángulos, que son 45, 60 y 75, nos da 180. 180 grados. Entonces ahí es la prueba de que se cumple este teorema. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. El siguiente nos dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Entonces, como ya vimos que nuestro triángulo, seguimos con el mismo ejemplo, tiene un ángulo, por ejemplo, de 45 grados. Este ángulo, eh, entonces su ángulo externo tendrá 180 menos 45 y esto nos daría 135. Si nos vamos al ángulo de 75, entonces sería 180 menos 75 y nos daría 105. Y por último tenemos un ángulo de 60 grados, entonces el ángulo externo será de 180 menos 60 grados y nos dará como resultado 120. Y si sumamos 105 más 120 más 135, nos da 360 grados. Y se cumple el teorema 2, que dice la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. El siguiente teorema nos indica el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes.
Esto quiere decir, el ángulo exterior, vamos a tomar como ejemplo o como primer ejemplo el ángulo de 105 grados. Este va a ser el ángulo exterior. Entonces, eh, el ángulo exterior mide 105 grados. Este ángulo dice que es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes, es decir, el ángulo de 45 y el ángulo de 60. Entonces 45 más 60 nos da 105. El ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Si tomáramos como ejemplo ahora el ángulo exterior de 120, entonces los no adyacentes serían el de 45 y el de 75 y la suma nos daría 120. Y por último, nada más para probar el teorema, tenemos 135 grados en el exterior, los dos no adyacentes es 75 y 60. 75 más 60 son 135. El teorema número 4 nos dice la suma de dos lados es mayor que el tercero. Es decir, el triángulo obviamente tiene tres lados y tenemos como ejemplo un triángulo que tiene como medidas 5 unidades, 3 unidades y 6 unidades respectivamente. Entonces tenemos que dice el teorema, la suma de dos lados es mayor que el tercero. Entonces vamos a sumar dos lados y nos dará un resultado mayor que el lado restante. Es decir, 5 más 3 vamos a tomar el lado de 5 y el lado de 3. 5 más 3 nos da 8 y 8 es mayor que 6. Entonces se cumple. 5 más 6, vamos a tomar los dos lados más grandes, 5 más 6 nos da como resultado 11 y 11 es mayor que 3. Y por último, 3 más 6, vamos a tomar el lado más grande y el lado más pequeño. 3 más 6 nos da 9 y 9 es mayor que 5. Entonces se cumplió el teorema. El teorema 5 nos dice la diferencia entre dos lados es menor que el tercero. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con resta. 5 menos 3. 5 menos 3 nos da 2 y 2 es menor que 6. Entonces 6 menos 5 nos da 1 y 1 es menor que 3, que sería el lado restante. Y por último, 6 menos 3 nos da 3 y 3 es menor que 5. Entonces se cumple nuevamente el teorema y vamos a ver el teorema 6. El teorema 6 nos dice el ángulo mayor se opone el lado mayor y al ángulo menor se opone el lado menor. Esto significa el lado mayor, por ejemplo, tenemos como lados 3, 5 y 6. Entonces el lado mayor es 6 unidades y nos dice que se debe de oponer, debe de estar del lado opuesto que el ángulo mayor. El ángulo mayor de 60, 45 y 75, pues el mayor es 75. Y como lo pueden ver aquí en la flecha azul, se encuentran opuestos 75, que es el ángulo mayor, y 6, que es el lado mayor. Entonces pasa lo mismo con los menores. El menor de 75, 60 y 45 es 45 y se encuentra opuesto al lado menor. 6, 5 o 3, pues es 3 el menor. Entonces 3 se encuentra del lado opuesto a 45 porque son los menores. Y 75 se encuentra del lado opuesto a 6 porque son los mayores, tanto el lado mayor como el ángulo mayor. Vamos a pasar al teorema número 7. El teorema número 7 nos dice, en un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes. Esto es, los
un triángulo isósceles, aquí tenemos por ejemplo que tiene como ángulos 50 grados, 65 grados y 65 grados. Entonces los ángulos de la base son congruentes, es decir, son iguales. Y por último, en un triángulo equilátero, todos los ángulos interiores son congruentes. Entonces, en un triángulo equilátero, que es el triángulo que tiene todos sus lados iguales, siempre van a ser los ángulos interiores iguales. Entonces, no importa cuánto mida el triángulo, al final, como resultado debemos de tener 180 y los tres triángulos, los tres ángulos, perdón, deben de ser iguales. Entonces siempre los ángulos de un triángulo equilátero van a medir 60 grados. Este es el tema del día de hoy y bueno, con este tema resolverán la página 81 de su libro